Hola, de nuevo aquí. Vamos a esperar un momentito a que conecten eh, parte de los 35 por lo menos que están conectados hasta hace minutos. Pero le comento, vamos a irlo abordando. ¿Qué es lo que no debe hacer y qué es lo que lamentablemente en ocasiones se hace en este tipo de casos? No se debe caer en el planfetarismo, no se debe asumir posturas inventadas para dar carácter histórico a ciertos personajes que no lo tienen. Este, en pocas palabras, George Floyd antes de su muerte era un completo desconocido. No estamos hablando de Martin Luther King, que ha tenido una lucha encarnecida por los derechos civiles en Estados Unidos. No estamos hablando de Malcolm X. Estamos hablando de un ciudadano afroamericano que fue víctima de un abuso policial. Y eso no lo hace menos ni más que cualquier otro ciudadano en esa condición. Lamentablemente, en muchas ocasiones, el aspecto ideologizante, es el caso, por ejemplo, del tratamiento que le estaría dando Telesur al tema, hace que se considere propicio exacerbar algunas virtudes pasadas de los personajes para crear una sensibilidad extralímite y buscar manipular ideológicamente a las masas sobre lo ocurrido. A ese juego no se debe caer. Y en efecto, eso tiene una intención más propagandística que informativa. Comprendo el comentario porque en gran parte se está cayendo en una narrativa con la cual se está destruyendo imágenes públicas de algunos personajes del pasado reciente o remoto de Estados Unidos y de incluso del Reino Unido. Es el caso del autor del Señor de los Anillos, Tolkien, a quien se le ha acusado de racista, por ejemplo, por haber omitido en su narrativa fantasmagórica y genial, por cierto, cualquier cantidad de razas y eso ha caído en un absurdo. Pero sí, en efecto, podría ocurrir, y es lo que no debe pasar, que a usted le encarguen como periodista, oye, quiero que busques los amigos de la infancia de George Floyd y que busques los sonidos en particular referidos a las virtudes que él tenía cuando intervenía en clase en su primer grado del colegio. O sea, se crea como una gesta, se crea como una especie de mártir afable a un interés ideológico y ese tampoco es deber del periodista. En ese sentido, sí respaldo que eso podría ser un exceso y no estaría ajustado al deber de informar. Se trata de un ciudadano como cualquier otro, lo que no lo hace ni menos ni más. Pero en el fondo sí ha habido intención de algunos medios de crear cierta idea de mártir. Y eso sí no sería lo adecuado, eso sería tratar de manera envilecida. ¿Ustedes se acuerdan de lo que hablábamos de honestidad en cuanto a veracidad? Parte del tratamiento deontológico y parte de la autorregulación debe convenir en tratar a los hechos de manera veraz. Eso está en los manuales de autorregulación. Y para hacerlo de manera veraz, de manera veraz, para aproximarse a la verdad, hay que ser claro, hay que ser parco en esto y no caer en esas narrativas que exacerben pues la pasión porque se ve la intención de agitación con fines ideológicos. Respondí a la pregunta, María Fernanda. Sí, profe, gracias.
Ok, bueno, vamos a ir entrando en materia siguiente. Fíjense, yo quería compartir con ustedes algunas variantes de nuestra temática relacionada a cómo podría recuperarse lo que tenemos en Venezuela como entorno comunicacional. Bastante pervertido, bastante cuestionable y restringido, por decirlo menos, y esto citando a índices como el de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de expresión en los países a escala global, que tiene a Venezuela en una zona prácticamente roja, bien roja y casi tirando a negro en términos comunicacionales. Por ejemplo, debemos tomar en cuenta que y esto un poco haciendo recuento de algo que ya hemos visto a clase, pero que me gustaría refrescar, y es que desde 1999 hasta la fecha, nosotros hemos transformado nuestro aspecto comunicacional pasando de una democracia relativamente imperfecta, con algunos problemas de corrupción, pero con una relativa liderazgo mediático de empresas florecientes, como lo era en los 80 RCTV, Venevisión, eh, se ha pasado a un ambiente, digamos, lleno de cierres, lleno de distorsiones en el acceso a la información pública, problemas en cuanto a las presiones a proveedores indirectos de los medios, todo lo que son las empresas de papel, las imprentas para algunas rotativas, y esto ha generado que haya un alicaimiento absoluto, un deterioro, una decadencia de la industria mediática venezolana. Algunos directivos de medios, personajes de la esfera académica y expertos en materia de derechos humanos han sido consultados para iniciativas como por ejemplo Reto País, para iniciativas del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, que han sido objetivo de debate y han entregado documentos duros, sustentados con estudios nacionales e internacionales, para recomendar políticas públicas en materia de comunicación social. Y una de las características que se ha logrado es que haya ciertos acuerdos preliminares sobre qué es lo que hay que hacer para recuperar un poco la capacidad comunicacional del venezolano. Lo primero que hay que resolver es el problema del acceso a la información pública. De haber un gobierno de transición de índole democrático, la primera recomendación es restablecer el acceso a la información pública de todo el entramado del Estado. Es decir, que se publiquen oportunamente los boletines epidemiológicos, los boletines de sucesos, las cifras de mantenimiento y de acomodo de la industria de PDVSA, la industria siderúrgica, los problemas que existen en el ámbito presupuestario a todos los niveles. Esa es una de las primeras correctivos que hay que hacer. Otro de los correctivos es establecer que los medios de servicio público, como lo son Venezolanas de Televisión, Radio Nacional de Venezuela, sean utilizados como verdaderos medios de servicio público. ¿Y qué debe tener un servicio público en primer lugar? Debe ser destinado a todos los sectores de la ciudadanía. Debe tener características de universalidad y pluralidad. Debe tratar de llegar a todas las zonas geográficas del país y debe permitir que el venezolano de a pie se entere de lo que está pasando de la voz de la multidisciplinaridad, multiparticularidad, multidiversidad de seres humanos en Venezuela, como no está ocurriendo en el presente. Es decir, los medios del Estado deben recuperar su visión de pluralidad. De alguna manera, esto
no es nuevo, esta perspectiva lamentablemente no ha sido del todo satisfecha incluso en las épocas previas a esta revolución socialista, y ya había cuestionamientos sobre el uso más bien gobiernero de los mensajes que circulaban por los canales y empresas informativas del Estado. Entonces, otra de las metas sería transformar esta plataforma comunicacional en medios de servicio público reales, como ya existen antecedentes como la BBC de Londres, como ya existen antecedentes como C-SPAN en Estados Unidos, que es el medio del Congreso, el medio informativo del Congreso de Estados Unidos y que transmite todo lo que son las voces de los distintos factores políticos en el Estado norteamericano. ¿Cuál es la idea de también estos esfuerzos académicos y laborales en estas recomendaciones? Democratizar el espectro comunicacional venezolano. Y para eso, otra de los principales cambios que habría que aplicar es la total reversión de las restricciones en materia de libertad de expresión. Eh, Restituir las libertades comunicacionales y evitar que, por ejemplo, un organismo como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, sea utilizada como un operador político como ha sido utilizada por el régimen actual. Es decir, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, no debe ser la que decida por criterios políticos qué canales están en el aire y qué no, y mucho menos sacarlos de las parrillas de las cableras utilizando presión. Nada más esta medida restablecería de manera inmediata la circulación de canales como por ejemplo era RCTV Internacional, que fue sacada del aire en enero de 2010 por decisión del entonces director de Conatel en aquel momento, Diosdado Cabello. Eh, para que entiendan cómo operó esto, yo me voy a referir a continuación a eh, el contexto en el que está en entredicho el uso y abuso de Conatel sobre cierta frecuencia. Una vez que, por ejemplo, se establece el cierre de RCTV en 2007, sale al aire el 16 de julio de 2007 la versión espejo de RCTV por el cable, que era RCTV Internacional. Y apenas a 2 años de su reapertura, ya hacia 2009, este canal había logrado no solo perforar la pantalla venezolana de nuevo a través de un sistema que no era tan utilizado en aquel momento como era el sistema de televisión por suscripción, disparando la penetración del sistema de televisión por suscripción en Venezuela a niveles históricamente nunca antes vistos en la historia del país. La gente no solía utilizar el cable. A partir del cierre, el usuario promedio venezolano migra al cable y ya RCTV, en medio de aquella oferta de canales, estamos hablando de cableras que propiciaban y tenían una parrilla con unos 80, 60 canales de televisión. RCTV en medio de eso lograba una audiencia de 9%, que es impresionante, tomando en cuenta de que se trata de una oferta muchísimo mayor. Entonces empezaba a recuperar su punto de equilibrio económico cuando, en efecto, hacia enero de 2010 y aplicando una perspectiva retroactiva de la ley de responsabilidad social en radio y televisión, le presionan de manera indirecta a través de presiones a las cableras para que saquen del aire y de la parrilla a RCTV Internacional, cosa que se concreta hacia el 10 de enero de 2010. Este cambio genera que se agota uno de los mecanismos directos de cierre de medios que había utilizado el Estado y que lo transforma en la compra de medios hacia 2012 y hacia 2013, cambio en el cual cayó Globovisión. Otra de las medidas que proponen estos académicos en materia de libertad de expresión es revertir la naturaleza de estas situaciones, trayendo a la transparencia de la opinión pública la naturaleza de esas transacciones. Como pueden recordar, es difuso, por ejemplo, el verdadero dueño de El Universal, entre otras empresas que fueron compradas por el Estado.
Se ha hablado, por ejemplo, de la alianza con algunas empresas que sirven de manera indirecta a algunos cabezas del Estado, a algunos cabezas del gobierno encabezado por Nicolás Maduro. Y se ha hablado de que el recurso que quedó después del cierre abrupto de RCTV fue la compra de medios. De nuevo, en estos últimos años estamos viendo una persecución a los periodistas y lo hacen aplicando restricciones aplicando supuesto derecho al secreto, que lo veíamos en la clase pasada. La idea entonces sería restablecer la libertad de expresión haciendo la reversión de estas leyes polémicas, eliminando algunos contenidos que hayan sido exacerbados y que violan códigos deontológicos del periodismo. Por ejemplo, el articulado sobre las fuentes que establece la Ley de Responsabilidad Social en medios de radio y televisión y medios electrónicos en Venezuela, contraviene el derecho a reserva de fuentes que está en todos los códigos de ética del periodismo en el ámbito universal. Y esto, por ejemplo, genera mayor miedo a expresar las ideas. La idea es restablecer esas garantías para generar otra vez un ambiente de libre acceso a la información pública, pero también de libre circulación de las ideas en Venezuela. Otra de las medidas que estarían en el debate o en el tapete sería la restitución clara de los derechos de aquellas empresas radiales, televisivas e impresas que hayan sido sesgados durante esta revolución. Recordemos que más o menos hacia 2007, entre 2007 y 2009, no solo fue cerrado RCTV, también fueron cerrados todo lo que era el circuito CNV de radio. Fueron cerrados 32 emisoras de radio nada más aquel año. Y ha habido otros cierres de otras empresas informativas en los años subsiguientes por la presión que se ha gestado a través de la venta de papel monopolizada solo a través de la Corporación Maneiro, que entrega papel solo a los medios que están acordes con la perspectiva oficial de la realidad. La idea, en dado caso, es que los medios que siguen al gobierno, los medios comunitarios que fueron abiertos luego, y aquellas emisoras que hayan licitado, continúan al aire, pero compitiendo en igualdad de condiciones. Sabemos que muchas empresas radiales de estas comunitarias, reciben el subsidio del Estado para, literalmente hablando, hacer propaganda política. La idea no sería censurarlas, cerrarlas, sino dejar que fluyan de manera normal con los recursos que le permita la libre competencia con las otras emisoras abiertas. Estamos convencidos de que la audiencia tendría derecho a escucharla, pero ellos no deberían tener el ventajismo que tienen y del cual gozan ahora, con los recursos del Estado que deberían ser en realidad destinados a empresas verdaderamente de carácter pública, como debería ser la porvenir y venidera Radio Nacional de Venezuela o Televisora Nacional del país o el canal 8. Este tipo de cambios se los quería transmitir porque no me interesa en la clase de hoy caer en el lenguaje un poco derrotista que admito pudo haber habido en las clases previas en torno al pobre estado comunicacional venezolano. Quiero decirles con esto que sí hay propuestas y sí hay esperanzas. Les recomiendo libros como El Desafío Venezolano 3, que es sobre Reto País. Les recomiendo hacer lecturas sobre Reto País. Sí hay propuestas suficientes, sí hay planes para restablecer un poco la libertad de expresión en el país, pero sí quiero que ustedes entiendan que en el presente es un tema muy serio que genera mucho costo, el ser parte del periodismo crítico e independiente. Para citar un caso, por ejemplo, que me viene a la cabeza, este fin de semana, como ustedes saben, la noticia fue la detención de Alex Saab en Cabo Verde. Este fue precisamente el empresario que presionó para dejar en el exilio a los editores de Armando.info, para que tengan una idea. Entonces,
me gustaría comentarles que parte de las propuestas salen en términos de democratizar. Cuando hablamos de democratizar es devolver el poder a la gente, el poder sobre su comunicación. Ahorita tenemos un entorno extremadamente vil, extremadamente competitivo, pero que incluso genera politiquería entre algunos medios que inclusive son considerados independientes y críticos. Algunos medios que se tiran entre ellos, generando una perspectiva de desunión bastante sobre el gremio, pero la idea no es generar medios que tengan una postura obligatoriamente plural. La idea es que, como corrección deontológica interna, el medio publique claramente cuál es su postura editorial, como en efecto también ocurre en otros países. Y esta propuesta, si les confieso, ustedes no la van a encontrar en estos textos, pero es una propuesta de lo que debería ser puertas adentro de la transformación mediática venezolana. Si hay un medio de televisión que de verdad va a ser destinado a informar a todo el público y lo va a vender así, tiene obligatoriamente que ser plural. No puede excluir a algunas voces por su color político. Es decir, un medio de verdad plural en el futuro, lamentablemente, para bien o para mal, tendrá que dar paso a ideas acordes con el sector que todavía apoyaría al gobierno actual, por ejemplo. Y en función de eso también permitir que la audiencia se entere de lo que dicen todas las voces sobre determinados temas. De lo contrario, sí creo que debería confesar y decir, nosotros somos un medio centrodemócrata, nosotros somos un medio que defendemos el liberalismo, porque eso es lo que va a permitir que la audiencia discrimine y decida con cuál quiere informarse. Pero obviamente si es un medio de servicio público, debe y está obligado a responder a los intereses de todo el espectro de la audiencia venezolana. No puede escudarse como en efecto lo sigue haciendo los medios del Estado venezolano actualmente, en que son los medios de todo el país cuando en el fondo son medios de una parcialidad política. Entonces, bueno, eso en función un poco de darles un poco una perspectiva a futuro de hacia dónde deberíamos ir y hacia dónde posiblemente ustedes, que son más jóvenes que yo en este momento, tengo la esperanza de que consigan la posibilidad de imbuirse y de establecer deontología de manera correcta para hacer el periodismo de calidad que necesitamos. ¿Algún comentario? Me gustaría revisar un poco rápidamente, si no hay ninguna pregunta, algunos cambios que operaron, por ejemplo, en la señal de Globovisión una vez vendida y que son mencionados por Andrés Cañizales en su análisis encontrado en el libro La pantalla censurada, publicado en 2016. Él habla de que antes de la compra de Globovisión, el Estado accedió a esta planta. ¿Cómo la accedió? La accedió a través de mecanismos sancionatorios, procedimientos administrativos, multas multimillonarias. Estamos hablando de multas equivalentes en algún momento a $300.000, que era bastante dinero para una planta UHF, y que al final terminaron presionando lo suficiente a los dueños como para que estas personas, estamos hablando de Guillermo, del señor, tengo ahorita un lapsus, los nombres de los accionistas de Globovisión. De director estaba Alberto Federico Rabel, que tenía 5% de las acciones, estaba el señor Núñez, estaba, eh, eh, no recuerdo, hay dos acciones, correcto, Nelson Meserane, y se me escapa a la memoria uno que es de los más importantes. Guillermo Guillermo Zuluaga, Zuluaga, profe. Guillermo Zuluaga, correcto. Se ven en la necesidad de vender la planta y a partir de allí comienza una transformación editorial que primero generó una estampida de periodistas de manera voluntaria y después de despidos
inclusive al aire, de ciertos periodistas que se mantiene hasta el día de hoy con la salida de Vladimir Villegas. Vladimir Villegas, que no es acto de devoción de ningún bando, por cierto, pero que en el fondo les servía a ellos en último término para disfrazar una política de supuesta pluralidad comunicacional. Eh, en 2012, en particular, sale de la planta televisiva gente valiosísima como Elsie Barrueta, como Lina D'Amicis, periodistas que habían liderado durante más de casi 20 años, 19 años, las operaciones de este canal. Que este canal empieza a buscar su surgimiento a mediados de los 90. Por ahí por el 94 empiezan las primeras juntas sobre cómo idear un canal de información. Fue el primer canal de información de Venezuela y sale al aire justo con el inicio prácticamente del gobierno de Hugo Chávez. Y desde el primer momento se gana al chavismo como enemigo. Desde el primer momento se convierte en crítico del chavismo. Cada vez que utilizaban, por ejemplo, Chávez utilizaba una expresión, ellos lo revertían a su favor. Por ejemplo, una vez Chávez llegó a decir que Globovisión era plomovisión, y entonces en lugar de ellos tener miedo, resulta que sacaron un programa que se llamaba Plomovisión, que era un canal de denuncias contra el gobierno. Este tipo de cosas generó una irreverencia, un clima de mucha dignidad informativa, pero también de mucha confrontación y mucha polarización de los contenidos informativos, que fue de alguna manera en algún momento cuestionada hacia 2002 por algunos profesores, algunos con tendencia izquierdista, la verdad, como la profesora Dragnik, lo podrían ver en la revista Comunicación, que salió a mediados de 2002, después de los hechos del 11, 12 y 13 de abril. Pero en el fondo, Globovisión lograba mantener un equilibrio con la hegemonía comunicacional que estaba teniendo el gobierno y que incluso lo mantuvo de pie después del cierre de RCTV. Es decir, el cierre de RCTV, contrario a generar un miedo en la cultura editorial de este medio, como si lo generó de pronto en Televen, como si lo venía generando en una Venevisión que cambió de línea editorial de manera espontánea por decisión de sus directivos. Globovisión, por el contrario, se mantuvo del lado de la población que no creía en el gobierno. Y esto le cambió de manera abrupta al momento de su venta, generando una disminución del 30% de sus espacios informativos, incluyendo temas banales, incluyendo temas, excluyendo la maquinaria de transmisiones en vivo que tenía esta planta. Estamos hablando de que esta planta llegaba a tener hasta 10 sistemas de microondas solo en Caracas. Creo que llegó a veces hasta transmitir con 20 servicios a escala nacional. Y esto disminuyó hasta convertirse en una televisora con un noticiero asincrónico que transmitía en la noche, más o menos de manera, entre comillas, equilibrada lo que ocurría en el día a día venezolano, y que a la larga terminó siendo un canal conveniente a los efectos del régimen que tenemos actualmente. Esta transformación hay que verla desde adentro. Yo, por ejemplo, podría decirles que la mayoría de los periodistas que conocí, como por ejemplo Román Losinski, como por ejemplo la propia Lina D'Amicis, Elsie Barrueta, periodistas que estaban adentro tomando decisiones como productores o como jefes de producción, fueron saliendo uno a uno, debido a las presiones que se ponen en el aire. Algunos inclusive en el aire se despidieron por última vez para generar todavía más ruido. Y digamos que el desmantelamiento de lo que era del ámbito crítico lo hemos convertido en algo un poco circense, con un periodista que de alguna manera sobrevivió en la planta, como es Juan Eleazar Fígalo,
que transmite diariamente algo como que la ayuda a las comunidades, y entonces intentan sobrevivir en medio de los cambios, pero disminuyendo la capacidad inteligente, disminuyó la impresionante eh, rebeldía que tenía Globovisión, y se convirtió en un canal de criterio fácil, de criterio, digamos, menos curtido, menos pulido y mucho menos combativo. Un periodismo así dista mucho de lo que queremos. Pero también puedo decir que un periodismo con solo una postura ideológica también dista mucho de lo que debería necesitar o de lo que necesita la televisión venezolana. ¿Por qué? Porque cuando se generan exclusiones, la gente reacciona en función de figuras populistas que le ofrecen ser incluidos. Así pasó en una oportunidad con Hugo Chávez. Había muchísimas personas que a lo mejor ustedes podrían decir, bueno, Hugo Chávez llegó al gobierno porque se excluyeron a las grandes masas de pobres en Venezuela. Y lamento informarles que según estudios ya verificados, este, por lo menos no recuerdo ahorita, podría tratar de revisar si Datanálisis fue uno de los que lo publicó. El mayor voto primario que llevó a Chávez al poder fue el de la clase media venezolana, porque más que todos los que se veían excluidos era la propia intelectualidad con ala izquierdosa, que no tenía tampoco tanto acceso a los medios de comunicación nacionales. En pocas palabras, no solo fue un sector popular el que montó a Chávez de manera electoral, sino en efecto una masa intelectual y una masa de profesionales preparados que estaban en la clase media. Yo diría que esto es proclive cuando durante años y de manera sistemática se excluye a ciertas voces de la población de lo que es el verdadero debate, y no hay verdadera corrección de las políticas públicas destinadas a todos los sectores. Pero ¿por qué no pasa esa corrección de las políticas públicas? Porque precisamente son excluidas algunas voces del espectro comunicacional, como en efecto está pasando ahora. En Venezuela es muy terrible que la gente que no tiene acceso a un buen sistema de luz, la gente que tiene problemas de servicio de agua, no acceda como antes lo hacía a denunciar por los medios de comunicación lo que está pasando. Y caen en un lenguaje, los medios, de manera ideológica para silenciar esas voces críticas. Pero en el fondo, ¿en qué se traduce esto? Como lo vimos en la clase pasada, se traduce que los gobiernos son malos precisamente porque dejan de atender las denuncias y dejan de enterarse, obvio, los ciudadanos de lo que está pasando, y se sienten excluidos, atrapados, se sienten poco representados por sus gobiernos. Todo esto genera que las próximas generaciones de periodistas que estamos preparando, que están encarnados en ustedes, tengan el compromiso con un verdadero periodismo crítico e independiente. Es decir, un periodismo que tenga altura, que tenga capacidad de apelar a la veracidad, que no sea complaciente y que permita un mayor crecimiento de la sociedad como un todo, pero que a la vez tenga capacidad de autorregularse. En algún momento podría pensarse que la democracia fue atacada por algunos periodistas de los años 80 que cayeron en un lenguaje de antipolítica. Y esto no es del todo falso, aunque podría yo defender a los periodistas de aquel momento diciendo que no eran los únicos sectores que incidían en que esto ocurriese. También el sector político incidió, también las propias denuncias sociales incidieron. Pero sí es cierto que hubo alguno que otro político que, disfrazado de periodista, vendió un lenguaje de antipolítica y que propició el avenimiento de Hugo Chávez. Cuando el espectro comunicacional venezolano cambie, podríamos aspirar a que las lecciones de esa antipolítica, antisistema democrático, dejen un fruto en ustedes y hagan una crítica de altura. Es decir, el sistema democrático no es la panacea de todas las respuestas inmediatas a las denuncias sociales, pero sí podría ser considerado un sistema que permite
la libre circulación de ideas y que sería mejor apostar a un sistema democrático imperfecto que a una perfecta tiranía. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, Yo quería era dar un ejemplo ligado a lo que estaba mencionando en un inicio sobre el cierre de emisoras y los cambios que había que hacer. Quería citar el ejemplo del radiocidio ocurrido aquí en Venezuela en el año 2009, si mal no recuerdo, en el que Conatel, por órdenes que dio Diosdado Cabello, cerró 32 emisoras y 2 televisoras regionales, y posteriormente al año siguiente ya se habían cerrado otras televisoras, otros medios impresos, emisoras de radio. Entonces, quería citar ese ejemplo ligado a lo que usted comentó. Y bueno, eso ocurrió específicamente en el año 2009, posteriormente ha surgido así. Por ejemplo, en el año 2017 también ocurrió nuevamente el cierre de canales y toda esa persecución a los medios de comunicación que se ha caracterizado aquí en Venezuela. Entonces yo, como comentario personal, quería decir que realmente considero que el contexto comunicacional ahorita en Venezuela, desde hace unos años hasta los momentos en que nos encontramos, está totalmente contaminado con la censura, y también citando lo que usted comentó de el boletín o el informe que hace la ONG Reporteros Sin Fronteras. Yo lo consulté casualmente en estos días y me di cuenta que ellos lo colocan entre 180 países, y Venezuela el año pasado, en el 2019, se situó en el 146. Obviamente es lo que usted dice, profesor, o sea, nos encontramos en lo peor que se puede decir en cuanto a libertad de expresión aquí en Venezuela. Entonces, de verdad que considero que nuestro ejercicio profesional es todo un reto. Y bueno, en mi comentario un poco ligado a lo que usted está. muy bien. Me gustaría decir que sí, valiosa tu intervención. De hecho, me recordaste que fue en el año 2009 el cierre de las 32 emisoras. Tal cual, ha habido momentos de censura en Venezuela, censura previa. Había, por ejemplo, en la época de Acción Democrática, una primera dama que de manera ad hoc llamaba a redacciones, me estoy refiriendo a Blanca Ibáñez, que de alguna manera fue un antecedente de censura, pero nada, nada comparado con lo que se ha vivido en los últimos 20 años en Venezuela. No obstante, un espectro comunicacional perfecto en Venezuela realmente nunca lo ha habido. Desde el inicio de la República en 1810 se valoró la libertad de prensa como la única facultad para permitir la libre circulación de las ideas, y de más está decirles que hasta Simón Bolívar consideraba que había dos maneras de ganar las guerras, una en las batallas de infantería y otra en las imprentas. Ya se asumía la importancia de establecer o bien máquinas de propaganda o bien máquinas de silencio. Había, por ejemplo, en la época de Pérez Jiménez, un diario que se llamaba La Esfera, y yo sé que ustedes de repente, y al igual que a mí, me encanta hablar de la égida venezolana que logró por una alianza cívico-militar este, el dar el golpe de Estado en contra de el llamado el tarugo de Michelena, el presidente Marcos Pérez Jiménez, el general Marcos Pérez Jiménez. Vale la pena comentarles que hay algunas cosas que fueron un poco silenciadas. Yo estoy seguro que pocos de ustedes saben que el diario La Esfera, que era un diario que servía a los intereses de la dictadura, a los intereses de un proyecto fascista, influenciado tal vez por el nacionalsocialismo, pero del ámbito más de Franco, o impulsado tal vez por un sistema policial eh, de derecha, generaría
que ese 23 de enero de 1958 una masa quemara el diario La Esfera. Es decir, no se trata, y el aprendizaje debería ser, no se trata, y es por eso que yo he sido un poco cuidadoso con ustedes cuando les he hablado de la verdad. No se trata de imponer la verdad nuestra a la verdad del otro.